Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y hermanas. Es un placer que ustedes hayan sintonizado el programa de hoy. Les habla el pastor Esteban Bord desde nuestros estudios en la ciudad de Fresno, California. Este es un programa de preguntas y respuestas, se llama Me Gustaría Saber. Así que nosotros recibimos acá por correo electrónico las preguntas que ustedes tengan sobre diferentes aspectos de la Biblia. Si quieren comunicarse con nosotros, les voy a dar la dirección electrónica donde pueden comunicarse. La dirección es la siguiente: tv@zoomtv.org. Pueden verlo en pantalla. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Si nos mandan sus preguntas, con mucho gusto, aquí en el aire, vamos a procurar responderlas, siempre y cuando la Biblia tenga una respuesta, porque algunos temas son temas de misterio, donde solamente Dios conoce la respuesta. Así que hoy tenemos una pregunta muy importante, pero antes de formular la pregunta y buscar una respuesta, vamos a inclinar nuestros rostros donde quiera que estemos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones, gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda prácticamente sin rumbo. Te pido que tú nos bendigas hoy, que el Santo Espíritu que inspiró la Biblia pueda acercarse a nosotros para explicarnos el significado de tu santo libro. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, la pregunta que tenemos hoy, y en realidad tenemos dos preguntas, no sé si alcancemos a responder las dos, pero vamos a ver cómo nos va. La primera pregunta es la siguiente: ¿quiénes eran los hermanos y las hermanas de Jesús? Ahora, algunas personas podrán preguntarse, pero pastor, ¿la Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas? Absolutamente. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y voy a leer los versículos 53 hasta el 56. Aquí claramente nos dice que Jesús tenía hermanos y hermanas y da los nombres de algunos de ellos inclusive. Dice en Mateo 13 y el versículo 53 lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que aquí tenemos claramente testimonio que Jesús tenía hermanos, y se mencionan los nombres de algunos: Jacobo, José, Simón y Judas, y tenía también hermanas. Ahora, ¿quiénes eran los hermanos y las hermanas de Jesús? Lo más probable es que no eran hermanos y hermanas que nacieron después de Jesús de parte de María. El testimonio de la Biblia nos indica que estos hermanos en realidad eran mayores que Jesús, y les voy a leer más adelante algunos puntos que van a demostrar que en realidad estos hermanos eran mayores que Jesús. Ahora, quiero tratar un punto que considero ser de importancia. La Iglesia Católica, y debo decir que hay muchos hermanos y hermanas que son sinceros en la Iglesia Católica, aman a Jesús, pero muchas veces sencillamente reciben sin análisis lo que dicen sus líderes espirituales, los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes dicen que María nunca tuvo otros hijos, ellos lo aceptan así porque el líder espiritual lo expresó.
pero debemos ver lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que María, la madre de Jesús, fue una virgen perpetua. Es decir, Jesús no tuvo hijos, lógicamente, ni antes de nacer Jesús y tampoco después de nacer Jesús. Y la razón que dan es que ¿cómo puede el vientre santo de María haber tenido a otra criatura fuera del santo ser que fue Cristo Jesús? Ese es el argumento que se usa. Ahora, la pregunta clave es, ¿permaneció María siempre virgen aún después del nacimiento de Jesús? Tenemos que mirar el testimonio de la Biblia sobre este asunto. El primer texto que quiero leer se encuentra en Lucas, el capítulo 2 y el versículo 7. Lucas 2, 7. Ahora vamos a analizar para ver si María tuvo otros hijos después de nacer el Señor Jesucristo. Dice allí en Lucas 2 y el versículo 7, hablando del nacimiento de Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿qué es importante en cuanto a este versículo? Lo importante es que dice que Jesús fue el primogénito de María. Ahora, si es el primogénito, da la impresión de que ella tuvo otros hijos, porque la palabra primogénito significa el primero en nacer. Probablemente entonces, según este texto, María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Ahora, inclusive hay algunos en la Iglesia Católica que enseñan que José inclusive se mantuvo virgen durante toda su vida, que nunca tuvo relaciones sexuales con María, y si tuvo relaciones sexuales con María, no dejó a María en estado. Ahora, vamos a ver si eso es verdad. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 18. Mateo 1 y el versículo 18. ¿Será que José siempre se mantuvo virgen? Es decir, que José nunca tuvo relaciones sexuales con María, porque la idea es cómo es que José puede haber tenido relaciones sexuales con María cuando del vientre de María nació el Santo Jesús. El problema es que a veces se piensa que las relaciones sexuales contaminan o ensucian, pero en realidad la Biblia nos dice que dentro del matrimonio el sexo, si se lleva correctamente, es una bendición que Dios ha dado. Es decir, no es algo sucio, no es algo inmundo, es algo que si se lleva de acuerdo a la voluntad de Dios, perfectamente aceptable ante la vista de Dios. Así que José tener relaciones sexuales con María en ningún sentido iba a contaminar a María. Noten Mateo 1 y el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, ahora viene la parte clave, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, José y María no se habían juntado cuando el Señor Jesucristo fue implantado en el vientre de María por el Espíritu Santo. No tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero ahora quiero que notemos lo que dice Mateo 1 y el versículo 24 y 25. Mateo 1, 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, y esto se refiere al sueño que le dio el ángel diciéndole que Herodes quería matar al niño y que huyeran a Egipto, nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora escuchen la parte clave. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, otra vez la idea del primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora noten entonces aquí que nuevamente se repite que Jesús era el primogénito, que significa que debe haber tenido a María otros hijos, o si no diría sencillamente el unigénito, pero dice el primogénito,
Y también nos dice aquí claramente que José no conoció a María hasta que tuvo su primogénito. Ahora, esa declaración que no la conoció hasta significa que después de haber nacido Jesús la conoció. Ahora, ¿qué significa la palabra conocer aquí? Bueno, en el libro de Génesis, el capítulo 4, Génesis el capítulo 4, nos dice claramente lo que significa conocer. Nos dice que Adán conoció a Eva y ella dio a luz un hijo. Es decir, la palabra conocer se usa figurativamente en la Biblia para describir relaciones sexuales. Lo que nos está diciendo el texto es que José no conoció a María sexualmente, sino hasta después de nacer el Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que José y María tuvieron relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús. Y probablemente María tuvo también otros hijos, porque claramente nos dice que José la conoció después de nacer Jesús. Ahora, hay otro punto muy interesante, lo encontramos en el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo mesiánico y aquí nos da fuertemente la evidencia de que María tuvo otros hijos después que nació el Señor Jesucristo. Noten lo que dice el Salmo 69 y les voy a leer algunos versículos para que ustedes vean que este es un salmo mesiánico. Es decir, es un salmo que se escribió en el Antiguo Testamento que apuntaba hacia varios detalles de la vida de Jesús. Encontramos en el Salmo 69 y el versículo 9 las siguientes palabras. Salmo 69 y el versículo 9. A ver si conseguimos aquí. Ahí está. Aquí está hablando de Jesús, lo que iba a ser Jesús unos 1000 años más adelante. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Ahora fíjense, me consumió el celo de tu casa. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús limpió el templo de los mercaderes que estaban comprando y vendiendo allí en el templo, ahí cita este versículo y dice, el celo de su casa lo consumió. Así que en realidad aquí nos dice claramente que el Salmo 69 es un salmo mesiánico. También notamos el versículo 21, otra referencia que luego se menciona más adelante en la vida de Jesús. Dice en el versículo 21 del Salmo 69, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, fíjense entonces esto. ¿A dónde se cumplió esto y con quién se cumplió? Bueno, vamos a Mateo 27 y el versículo 48. Mateo 27 y vamos a leer el versículo 48 para ver cuándo se cumplió lo que dice este versículo. Nuevamente repito, el Mateo 27 y el versículo 48. Nos dice lo siguiente, 27 y el versículo 48, aquí vamos a encontrarlo, ahí está. Dice, al instante, corriendo uno de ellos, uno de los soldados, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Así que claramente este detalle del Salmo 69 se cumplió cuando Jesús estaba en la cruz y le dieron vinagre a beber. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. Si quieren la referencia para lo que mencioné anteriormente, porque me consumió el celo de tu casa, lo pueden conseguir en Juan 2:17, a donde Cristo purificó el templo y se cita este versículo del Salmo 69 y se aplica a Jesús. Ahora, ¿por qué he tomado el tiempo para mostrar que este salmo es un salmo mesiánico que apunta hacia varios detalles del ministerio de Jesús? La razón es muy sencilla y quiero leer ahora el versículo 8
a donde se menciona un detalle muy interesante en cuanto a Jesús. Aquí, recuerden que aquí está hablando Jesús proféticamente 1000 años antes de su ministerio. Dice en el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos. Y en unos momentos les voy a explicar qué significa extraño he sido para mis hermanos. ¿Por qué Jesús dice que era extraño para sus hermanos? Eso lo vamos a ver. Pero la segunda parte del versículo es a donde me quiero enfocar. Y desconocido para los hijos de mi madre. Ahora, eso está interesante, porque no solamente dice que fue un extraño para sus hermanos, sino que dice que fue desconocido para los hijos de su madre. Claramente, el Señor Jesucristo tuvo hermanos de parte de madre, porque aquí lo dice. No pueden ser hermanos que nacieron antes que él de María, porque María no tuvo relaciones matrimoniales antes que naciera el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayamos, algunos dicen, por lo menos en la Iglesia Católica, la explicación que se da es que la palabra hermanos, como se menciona en Mateo 13, en realidad significa que eran primos de Jesús. No eran hermanos, pero se les llama hermanos, en realidad eran primos. El problema con esa explicación es que en el idioma griego hay una palabra que se traduce primo. Por ejemplo, Colosenses el capítulo 4 y el versículo 10, Colosenses 4:10, el apóstol Pablo usa la palabra que significa claramente primo. Dice allí en Colosenses el capítulo 4 y el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Fíjense qué interesante. Marcos, ¿el qué? El sobrino de Bernabé. La palabra griega es anepsios. Es decir, en el idioma griego hay una palabra para primo. No es la palabra que aparece cuando se refiere a los hermanos y las hermanas de Jesús. Ahí se usa la palabra hermanos y hermanas. Ahora, ¿quiénes eran entonces estos hermanos y hermanas del Señor Jesucristo? ¿Podemos definir en realidad quiénes eran? Bueno, tenemos algunas claves que nos indican quiénes eran estos hermanos y hermanas de Jesús. En realidad, eran hijos e hijas de José con un matrimonio previo que él tuvo. Ahora, lo más seguro es que la esposa de José había muerto. Y después de morir, pues José permaneció soltero por un tiempo, hasta que finalmente el Espíritu Santo le dijo que se uniera con María para luego ser el padre adoptivo, podríamos decir, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Volvamos otra vez al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, a los versículos que leímos. Dice aquí que en el versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, si comparamos esto con el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, vamos a notar un dato muy interesante. San Juan, el capítulo 7, y quiero leer los versículos 1 al 7. En el concepto bíblico, el hermano menor debía hacerle caso y obedecerle al hermano mayor. Es decir, que el hermano menor estaba obligado a respetar al hermano mayor y hacer lo que el hermano mayor le decía. Por esa razón es que en el libro de Génesis, donde habla de historia de Caín y Abel, en realidad Abel le ofreció a Dios lo que Dios le había pedido, mientras que Caín no, y Caín discutió con su hermano diciéndole, mira, tú eres
menor que yo y tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy el mayor. Así que en realidad en Juan 7 vamos a encontrar un detalle muy interesante en cuanto a los hermanos de Jesús que indica que ellos eran mayores que Jesús. Es decir, tenían que haber sido hijos e hijas de José. Dice en Juan 7, y voy a leer desde el versículo 1 en adelante, Juan 7 y el versículo 1 en adelante dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y luego dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es decir, ve a la fiesta de tabernáculos y haz tus milagros ahí enfrente de todo el mundo para que puedan creer en ti. Porque sus hermanos no creían en él. ¿Recuerdan lo que leímos del Salmo 69 y el versículo 8? Que sus propios hermanos y sus hermanas no lo iban a respetar, ni le iban a hacer caso, ni iban a creer en él. Ahora viene el cumplimiento. Sigue diciendo en el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y luego le dice Jesús a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Muy interesante. Ahora veamos a leer los versículos 9 y 10. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Así que sus hermanos le están diciendo: vete a la fiesta. La impresión que uno se lleva es que los hermanos pensaban que podían mandar al Señor Jesucristo. Ahora quiero leer una cita muy interesante que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado Días de conflicto. Creo que es el capítulo 9, si no me equivoco. Voy a leer algunos párrafos que encontramos en ese libro, en el capítulo Días de conflicto. Nos explica claramente quiénes eran los hermanos de Jesús. Ahora, puede ser que tuvo también, como vimos en el Salmo 69, tuvo hermanos y hermanas que vinieron de María después del nacimiento de Jesús. Pero los hermanos de Jesús que no creían en él, claramente este capítulo define quiénes son. Dice lo siguiente: cuando Jesús se codeaba con los pobres y necesitados, todo esto desagradaba a sus hermanos. Ahora escuchen: siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante haciendo de las Escrituras su guía. Así que si hubieran sido hermanos menores, no hubieran procurado amenazarlo y tampoco tratar de intimidarlo. Sigue la cita: sus hermanos, como se llama a los hijos de José, ¿se fijaron? Sus hermanos, como se llama a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Y luego viene esta cita
que nuevamente identifica a los hermanos de Jesús como hijos de José, dice, consideraban que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto. Sabían, en otras palabras, que la madre de Jesús y que Jesús se llevaban muy bien, porque la madre sabía que Jesús quería hacer la voluntad del Padre Celestial. Dice, los hijos y las hijas de José sabían esto. Y apelando a su ansiedad, es decir, a la ansiedad de la madre, porque la madre quería que los hermanos se llevaran bien con Jesús. Los hijos y las hijas de José sabían esto. Y apelando a su ansiedad, es decir, la ansiedad de María para que los hermanos y las hermanas se llevaran bien, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. Así que, tomando en cuenta toda la evidencia que tenemos en la Biblia, no debemos mantenernos solo en un texto y decir, bueno, hermanos y hermanas, eso tiene que ser primos de Jesús. No podemos hacer eso. Tenemos que dejar la Biblia, que la Biblia se explique a sí misma. Y comparando todos estos versículos, Colosenses 4:10, con Mateo el capítulo 13, con Juan el capítulo 7, con el Salmo 69, juntando toda la evidencia, es muy persuasiva la evidencia de que los hermanos y las hermanas de Jesús no eran hijos e hijas de María, aunque probablemente María tuvo hijos e hijas después, pero no lo hayamos registrado en la Biblia, sino que estos hermanos y hermanas eran en realidad hijos e hijas de José en un matrimonio previo que él había tenido. Probablemente su esposa murió y por eso quedó viudo, y luego entonces fue instruido por el Espíritu Santo para que él se casara con María para ser el padrastro de Jesús y para ayudar a María a criar a Jesús en el temor del Señor. Así que esa es la respuesta a esta pregunta tan importante que se mandó. Ojalá que lo que he compartido sea de beneficio y ayuda para los que están escuchando. Ahora, el tiempo se ha ido, no alcanzamos a ir a la segunda pregunta, así que queremos agradecerles por haber sintonizado el programa. Recuerden enviarnos sus preguntas y les agradecemos mucho. Que el Señor les bendiga y les guarde y les conceda su paz.